9 minutos, damos la bienvenida al doctor David Acurio. Él es académico de la Universidad de Cuenca, fue viceministro de Salud. Doctor Acurio, bienvenido. ¿Qué le parece este anuncio de la Presidencia de la República? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a toda la audiencia de Antena 1. Muchísimas gracias por la invitación. Una compra pública de país a país es sin duda buena, porque permite garantizar que esa compra maneje de mejor manera los costos de los medicamentos. ¿Sí? Igual que no es la primera vez que hace el país, lo ha hecho otras veces, igual que hace también en la compra de vacunas a través del Fondo de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, que compra para toda América y que permite que los costos de las vacunas sean manejados de mejor manera, es decir, se convierte en un comprador único. Eso es sin duda bueno. Esperemos que efectivamente se concrete. Regularmente en los países que tienen empresas públicas de producción de fármacos como India, Corea del Sur, Brasil, Colombia, tienen esta posibilidad de acuerdos de país a país y es importante. Me sorprendió un momentito la intervención que usted puso antes de esta conversación, en la que el presidente comenta que la compra pública centralizada generaba riesgos de corrupción. Y me llamó la atención porque la ministra encargada, María José Pinto, planteó la compra pública nacional unificada y también hace algunos meses el mismo gobierno planteó formar una Comisión Nacional de Medicamentos para la Compra Pública. Creo que a veces se contradicen ellos mismos y esperemos que efectivamente ese sea un camino para enfrentar una crisis. El problema fundamental, desde mi punto de vista, es que el gobierno nacional está queriendo enfrentar una crisis de la atención integral del sistema como si fuera un problema logístico, como si se limitara a la compra. Y por eso no solamente plantea el hecho de que se haga compras directas con la India, en este caso, como lo menciona, sino además en el fin de semana publica un decreto ejecutivo, el 393, creando la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. ¿Sí? Una empresa que se plantea como función en sus artículos 1 y 2 de este decreto ejecutivo, absorber compras, infraestructura, mantenimiento, sistemas informáticos en torno a medicamentos, y que plantea además que asume autonomía presupuestaria con los recursos que debería transferir el Ministerio de Salud, según el decreto ejecutivo, e inclusive el talento humano que debe ser transferido del Viceministerio de Atención Integral en Salud hacia esta empresa, eliminando, suprimiendo en la transitoria tercera el Ministerio de Salud. Es decir, este decreto hace dos grandes transformaciones de alto impacto. Crea una empresa y elimina el viceministerio. ¿Cómo queda aquí de por medio algo que es realmente fundamental? La atención preventiva en Ecuador, que entendemos está y estaba, y históricamente ha estado en manos del Viceministerio de Atención Integral de Salud. Efectivamente. Uno no puede leer el decreto ejecutivo al margen de lo que sucede en el país. Un país con una alta desnutrición crónica infantil, con datos de embarazo adolescente crecientes de los más altos de la región, con brotes epidémicos que han colapsado en determinados momentos de estos 2 años a hospitales y a servicios, con un colapso hospitalario importantísimo, con pacientes de diálisis que todos los días reclaman que haya servicios y que haya procesos de prevención y promoción que el gobierno no resuelve. Desafortunadamente, uno de los sectores más golpeados potencialmente de esta desconexión entre la realidad y el decreto ejecutivo es precisamente los componentes de prevención, de educación comunitaria, de promoción de la salud, de nutrición y de salud reproductiva. Entonces, son sectores que se ven afectados porque la apuesta es fundamentalmente pensada como una apuesta de abastecimiento de fármacos. ¿Sí? En un país en donde, según los datos de la OPS, el 19.3% de los menores de 2 años tienen desnutrición crónica, no es solamente la atención a la enfermedad lo que hay que hacer, sino también las acciones preventivas para que la enfermedad no esté presente. Y eso se afecta
cuando el viceministerio que tiene la tarea de articular el conjunto de las atenciones del primer nivel, o sea, los centros de salud, los hospitales, las referencias a otras casas de salud de otras entidades públicas o la referencia de pacientes, la transferencia de pacientes a la red complementaria privada, las cumple este viceministerio. Al eliminarlo, por supuesto, se generan algunas preguntas. Por supuesto, se presentan algunas preguntas. ¿Quién va a regular este proceso? ¿Y quién va a ejercer la rectoría de este proceso? Sí, porque el viceministerio pone las reglas de juego. David, perdón la interrupción, pues efectivamente esta empresa pública no es que va a asumir estas prestaciones que daba este viceministerio. Lo que dice el decreto ejecutivo es que ahora se creará un solo viceministerio y se asumiría que este viceministerio único asumiría todas estas prestaciones de acuerdo a una nueva estructura institucional que según el gobierno se constituye bajo criterios de optimización y racionalización. Quizá Rosana, qué gusto. Quizá ese es el elemento central de lo que busca el gobierno, ¿no? La optimización y la racionalización de recursos en el Estado. Esta idea de que hay que reducir el Estado. Yo recuerdo a inicios del 2000, finales de 1999, las propuestas insistentes de parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de separar tres funciones claves de salud: la provisión de servicios, la rectoría o gobernanza y el financiamiento. Y más de una vez, el camino propuesto por el Banco Mundial en ese entonces era que los ministerios ya no presten los servicios de salud, que sean otras instancias las que se encarguen de la atención, ¿sí? Porque hay que reducir el tamaño del Estado. Esa es, sin duda, es lo que un elemento que está atrás de esta propuesta, porque eso abre varios riesgos. El uno es efectivamente que se pierda los espacios de rectoría. El otro aspecto que me parece que genera un riesgo es el riesgo de que no quede claro quién va a hacer la atención de la enfermedad, quién se va a encargar de las acciones preventivas, que no son financiables. Ningún sector privado se hace cargo de las acciones preventivas, ¿sí? O, francamente, la transferencia, la privatización de la prestación de servicios de salud de manera directa, es decir, entregando al sector privado con o sin fines de lucro, o de manera indirecta por el debilitamiento de las prestaciones para que termine creciendo el sector privado. Hoy el 35% del gasto en salud es gasto de bolsillo en el sector privado, de familias que en ocasiones, según los datos del INEC de la semana pasada, tienen $196 al mes para sobrevivir. Ahora, ¿cómo enfrenta el gobierno el problema de la subejecución presupuestaria? El presupuesto en salud es bastante alto para Ecuador, pero en la práctica se reduce a una ejecución de un 30, de un 40%. Esas son las cifras que se han venido dando en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con ¿Se va a mejorar? El tema en el IES es gravísimo, por ejemplo, que es parte también de lo que es considerado como el sistema público. Se evidencia allí una ejecución presupuestaria de apenas un 11% en rubros de infraestructura y medicamentos en sectores críticos. ¿Qué pasa con este tema de los presupuestos y la subejecución presupuestaria? ¿Cómo describiría usted, en otras palabras, doctora Curio, la crisis estructural del sistema público? ¿Qué elementos son los más graves? Financiamiento, gestión, talento humano, infraestructura, y por allí están medicinas como un tema transversal que además ha generado muchísimas protestas en el país por la falta de ellos en las farmacias, en las boticas del sector público. ¿Cómo se va a resolver la crisis sanitaria con estas medidas que ha tomado el gobierno nacional? Quizá vale empezar, Gustavo, diciendo que la Organización Mundial de la Salud dice que un sistema de salud público debe cumplir algunas funciones que son esenciales, fundamentales. 3 de ellas tienen que ver con lo que estamos conversando: la promoción de la salud, la gestión de los recursos y particularmente del talento humano, y la calidad de los servicios. Nosotros estamos en este momento enfrentando una crisis que es producto, desde mi punto de vista, de una falta de voluntad política de garantizar el bien público. 1. 2, expresada, entre otras cosas, por esta volatilidad en la gestión. Hemos tenido un sinnúmero de
ministros de salud, de presidentes del Seguro Social, de gerentes de hospitales, en promedio entre 5 y 8 en cada uno de esos espacios, que genera mucha inestabilidad en estos 2 años y un poco más. Ese problema de gestión, sumado al recorte presupuestario evidente, un recorte presupuestario que en los papeles cada año aparece una cifra significativa, casi 4.000 y pico de millones de dólares, de 1.000 millones de dólares, a una ejecución real de alrededor de 2.500 millones de dólares. Entonces, claro, se escribe un presupuesto para cumplir con la exigencia constitucional, pero se ejecuta un presupuesto infinitamente menor. Y eso tiene un impacto, lo estamos viviendo día a día, no solo son datos, son personas concretas que la sufren. Entonces, una crisis de esa naturaleza debe ser enfrentada como la han enfrentado en otros lados, garantizando el que haya un sistema de salud público que cuide el bien común. Yo estuve revisando que otros países no tienen viceministerios de atención integral. ¿Sí? Entonces revisé 4 países, para ser honesto. Revisé Chile, Colombia, Brasil, Canadá. Todos ellos, estoy pensando, hoy revisé Chile y Brasil precisamente para ver qué pasaba y cómo gestionaban. Todos tienen una instancia que cumple el papel de viceministerio. Todos tienen una logística, caso chileno, una logística de medicamentos centralizada con un sistema nacional de abastecimiento. Brasil hace compras a través del ministerio. Sí, Colombia tiene un viceministerio y hace compras a través de, efectivamente, administradas por una agencia, sí, que gestiona los recursos. Canadá hace a través del Sistema Único de Salud. Y claro, todos estos, digamos, tienen un foco en una atención integral. A veces con más deficiencia logística, como el caso de los chilenos o los canadienses, o a veces con mayor priorización en la atención integral. Pero lo que está planteando el gobierno y lo que se expresa en estas últimas decisiones, particularmente en el decreto 393, es una apuesta por perder de vista la atención integral y centrarse específicamente en la logística. ¿Sí? Ni siquiera en la producción de medicamentos, Gustavo, en la logística. Y ahí hay otro elemento que es importante. En medicamentos, la discusión no es solo la compra o la distribución. La búsqueda es garantizar el acceso integral a medicamentos. Y eso es uso racional de medicamentos, es precios asequibles a los medicamentos, es financiamiento sostenible desde el Estado y sistemas de abastecimiento. Y aquí lo que está planteándose el gobierno es resolver solo el sistema de abastecimiento, como que eso resuelve el conjunto del tema de medicamentos y como que eso resolviera, peor aún no lo logra, resolver el conjunto de la crisis del sistema que tiene una política que no cuida el bien común. Ahora lo que ha dicho el gobierno, David, es que lo que se está haciendo o lo que quiere hacer este gobierno es anular cualquier posibilidad de corrupción que según el gobierno actual ha existido, sobre todo en lo que tiene que ver con la adquisición y la distribución de los medicamentos. Bueno, no podemos tampoco olvidar lo que pasó en la época de la pandemia, durante el gobierno de Lenín Moreno en relación con la situación de los hospitales, en fin, pero la existencia de una empresa pública dedicada estrictamente a la adquisición de insumos y medicamentos, efectivamente podría frenar o poner un límite a cualquier hecho de corrupción que podría darse en torno a las negociaciones o la adquisición de estos insumos y materiales absolutamente necesarios para la atención aquí en los hospitales. Es innegable que la lucha contra la corrupción hay que aplaudir. Y ojalá este mecanismo permita efectivamente disminuir los temas de corrupción en la compra y distribución de medicamentos. Yo creo que hay algunas preguntas claves en torno a la empresa en particular. Uno, ¿cómo se articula la empresa con la Agencia de Regulación y Control Sanitario? No tiene, el representante, según el decreto ejecutivo, tiene voz, pero no tiene voto. No existe ningún epidemiólogo o agente que haga salud pública en la empresa. Uno. Dos, ¿cómo se articula esta resolución? Recuerden ustedes que el CERCOP desapareció y que todo el proceso de compra pública de infraestructura está en el Ministerio de Transporte, que no se ha caracterizado precisamente en los últimos años por no tener pruebas de corrupción. Hoy tenemos Progen y demás relacionados con estos sectores de las compras. Sí, y creo que ahí hay temas que están pendientes de aclarar. Entonces, la relación con la articulación con ARSA y el CERCOP, o con lo que queda en el Ministerio de Transporte para hacerlo del CERCOP, no se precisa con claridad en la empresa
si tendrá exclusivamente funciones logísticas o si también va a ser la adquisición. Dice que se asumen los procesos, pero esperamos que ambas cosas estén, y también preguntar quién va a hacer la negociación de precios, que es central en la compra de medicamentos. Entonces, en esa perspectiva es clave insistir, no tampoco se precisa si la empresa va a abordar o no el abastecimiento, ¿sí? Y si están pensando en temas de los mecanismos de transparencia. ¿Cómo? Es bueno que enfrentemos la corrupción, pero creo que precisamente esta empresa requiere nacer con modelos de gestión, de gobernanza de la empresa, que deje claro los mecanismos de transparencia que prevenga estos riesgos de corrupción. Sí, porque si no prácticamente sería simplemente pasar de unas manos a otras. Peligrosamente a otras, unas manos absolutamente autónomas. Recordemos que hubo anuncios hace no mucho, cuando se iniciaba esta segunda fase de gobierno de Daniel Noboa. Lo hizo en el marco de una entrevista con un medio televisivo norteamericano, y allí habló por primera vez el presidente de HealthBird como la solución para la falta de medicinas en Ecuador. Resultó todo un verdadero fiasco, que puede llevarnos a pensar que en esta ocasión el anuncio tenga mayor solidez, que sea parte de un estudio serio que se haya venido haciendo dentro del gobierno. Usted ha hablado de la inestabilidad. Vamos con el séptimo ministro de Salud en funciones en Ecuador, lo cual lamentablemente no habla muy bien de los temas de planificación en largo plazo. Pero en todo caso, una operación de la magnitud de la que se habla, de un abastecimiento de casi el 100%, dicen, de toda la medicina que requiere Ecuador y que ha estado deficitaria, ¿es viable? ¿Es viable una operación de esta magnitud? ¿Se habrá trabajado ya en montos, certificaciones, logística para lograrlo? Creo que genera ahí algunas dudas, ¿no? Le dan 60 días para la implementación de la empresa, 45 días para desmontar el viceministerio de gobernanza, y pareciera que el mismo decreto ejecutivo va en contracorriente de todas las declaraciones hechas durante estos meses. Todos estos meses nos han dicho que la compra pública está, que los servicios y hospitales tienen todos los medicamentos y los insumos, que todo está perfecto, que ya nos van a dar medicamentos, cada 3 semanas tenemos un nuevo anuncio, ¿sí? Hoy tenemos el anuncio de la compra público de país a país con la India, y sin embargo, paralelamente, pareciera como una figura muy poco pensada, se monta una empresa, ¿sí?, sin resolver el conjunto de la estructura del ministerio y sin incorporar recursos, Gustavo, porque eso es otro elemento que es real. ¿Sí? Se plantea la creación de la empresa y se le transfieren recursos del viceministerio de atención integral, y yo supongo que algunos del viceministerio de gobernanza, también ahí se hacía compra de medicamentos. Se transfieren esos recursos, pero no está planteando que incrementa recursos para el funcionamiento de la empresa. Entonces, no parece una acción demasiado planificada, ni demasiado ordenada. No resuelve ni el pilar de la rectoría, ni la logística que es adecuada, ni la gobernanza digital que debería operar, que garantice interoperatividad entre los servicios del ministerio. En suma, doctora Curio, ¿qué aspectos puntuales deberían transparentarse, estar absolutamente claro antes de un anuncio como el que se ha hecho, y antes, por supuesto, de firmar un acuerdo entre los dos países, un acuerdo de este tipo? A ver, lo primero, yo creo que cualquier reforma debería estar definida en el contexto de las funciones esenciales de la salud pública, como había planteado, es decir, garantizando la atención integral y la atención primaria como clave. Lo segundo, en ese sentido, es garantizar el funcionamiento de programas prioritarios, es decir, todos aquellos de las enfermedades más frecuentes y de las transmisibles. El fortalecimiento de los centros y subcentros de salud, o sea, del primer nivel de atención. La relación con los gobiernos autónomos descentralizados debería estar absolutamente clara. Mantener la rectoría me parece que es otro elemento que debería estar presente en la planificación de uno de estos aspectos, ¿sí? Y creo que también es súper importante lo que decíamos, garantizar una gobernanza robusta de una empresa como la que se está proponiendo trabajar, que esté articulado a qué se piensa hacer con el Ministerio de Salud y con el conjunto de un sistema de salud ecuatoriano que tiene fragmentaciones.
Es decir, no sabemos si esta empresa también va a comprar para la seguridad social o para la seguridad de las Fuerzas Armadas o de la policía. Eso no está dicho. Y estas cosas son importantes porque eso me permitiría mejorar el acceso y la eficiencia. Resultados que se lo irá viendo en los próximos días, semanas y posiblemente meses. Le agradecemos mucho por su presencia, doctor Acurio. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Han escuchado al ex viceministro de Salud, el doctor David Acurio, académico de la Universidad de Cuenca. Son las 8.